Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy estaremos dando continuación al grupo de talleres que hemos denominado Beyond Insurance. Son 5 sesiones de trabajo en las que hemos estado profundizando en las principales tendencias y herramientas que están al alcance del sector asegurador. Es importante mencionar que estaremos entregando certificados de asistencia a todas las personas que hayan asistido como mínimo a 4 sesiones con un nivel de atención del 60% o superior. Hoy conversaremos de la implementación de un caso de negocio e impacto financiero de IFRS 17. Y la conversación tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus consultas o comentarios en el área de Q&A o preguntas. Las estaremos revisando y respondiendo al finalizar la sesión. El día de hoy nos acompañan Jaime Casco, quien es Senior Manager de nuestro equipo de riesgos para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, al igual que Gabriel Hernández, quien es gerente de consultoría financiera para la misma región, y Laura Velázquez, quien es consultor experto en el sector asegurador. Por último, y no por ello menos importante, nos acompaña nuestra líder de seguros en EY Centroamérica y República Dominicana, Ninos Coscategui, a quien le doy la palabra y con los que les dejo pues, la bienvenida de la sesión del día de hoy. Espero que la disfruten. Buenos días, gracias Oriana y a todos los presentes por mantenerse conectados a este primer programa que hemos organizado para el sector seguros en la región. Una vez más les recuerdo la agenda. Adelante, Ori. Ya estamos en la sesión número 4. Hoy estaremos abordando pues, uno de los temas más trending topic a nivel regulatorio en la región, de los más importantes y de mayor impacto. También quiero mencionarles que con la participación de hoy y la siguiente, de hecho, todos los asistentes van a estar participando en poder optar por en Data Analytics. Es un workshop que también pues, va a estar dirigido al sector seguros de la mano de nuestros expertos. Esto como agradecimiento a todos por mantenerse acá atentos al programa. Vamos a estar anunciando los ganadores la próxima semana, así que estén atentos. Es un workshop, la verdad es que bastante especializado de cómo arrancar, cómo empezar a dar pasos en los temas de Data Analytics. Hemos estado hablando mucho de transformación, de tecnología y pues la data representa el core de la transformación, ¿no? Uno de los elementos importantes para ir dando pasos y evolucionar. Así que bueno, avancemos, adelante Jaime, no les quiero quitar más tiempo, tenemos 3 panelistas de lujo el día de hoy, así que gracias, Nina. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días con todos, bienvenidos nuevamente, qué bueno ver caras y nombres conocidos, así que pues esperamos que en este corto tiempo podamos aprovechar al máximo. Y si es que tienen alguna duda o consulta, no deben escribirnos en la parte de Q&A y vamos a hacer todo lo posible para irlas respondiendo en el camino. Estamos tratando de comprimir un poco lo que habla esta norma y los impactos que tienen las compañías de seguros, dividiéndola como en 2 maneras, ¿no? O en 2 temas principales. Tal vez un tema un poco más actuarial, que todos sabemos que de una u otra manera la práctica de seguros está muy envuelta en prácticas actuariales, matemáticas, y definitivamente hacer una norma internacional de información financiera pues tiene su impacto financiero contable, ¿sí? Entonces, voy a arrancar yo comentándoles un poco acerca de qué es lo que hemos visto, cómo están ahora mismo las aseguradoras. Sabemos que en la región existe compañías de diferente tamaño, con diferente presupuesto, y les voy a comentar un poco qué es lo que hemos estado viendo y qué es lo que esperamos nosotros que pues en el corto y mediano plazo o cómo visualizamos nosotros que va a estar esa implementación de la norma. Luego, Laura les va a explicar un poco, no voy a decir a detalle, estamos tratando de que todos los conceptos y los criterios actuariales que muchas veces son muy técnicos para nosotros, pues estamos tratando de ponerlos de tal manera que
todos lo podamos entender de la mejor manera y Laura nos va a apoyar un poco en eso. Y después sí vamos a cerrar el tema con Gabriela, que definitivamente es la experta con toda la experiencia en el ámbito financiero y contable y en los temas ya de la transición de la NIF 4 a la NIF 17. Así que vamos adelante, Ori, por favor. La otra vez estaba viendo un post en LinkedIn y decían que ya faltaba más o menos como 450 días para la implementación. Y es así, realmente ya estamos a un poco más de un año de que llegue el deadline y que pues ya tengamos nosotros que implementar o hacer la primera adopción de esta norma. Si bien en algunos países se ha postergado un poco la implementación por diferentes motivos, esperamos que en la mayoría de los países que están presentando full IFRS no exista esa postergación y que el 1 de enero de 2023 ya se tenga que presentar estados financieros con esta norma, con la NIF 17. Para esto, como les decía, hemos visto en la región diferentes tiempos, diferente esfuerzo. Obviamente el presupuesto también cambia de una compañía a la otra, pero por lo menos lo que ya se debe haber o lo que esperaríamos nosotros ver con este corto tiempo ya que falta para la implementación es lo que vemos en el Now. Y en el Now, si bien es ahora, nosotros ya hemos visto que hay muchas compañías que esto ya lo han hecho con ya un año, tal vez un poco más de un año de antelación y ya han venido preparándose, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar los impactos que va a tener la norma en nuestra compañía. Los productos y los servicios que cada uno de nosotros ofrecemos son diferentes, ¿sí? Y por ende los impactos van a variar de una compañía a otra. Y tomando en cuenta, como ya vamos a ver un poco más adelante y como mencionaba Ninoska, la parte de la tecnología influye mucho en qué tanto va a impactar o no. Y la calidad de la data, que también Laura nos va a explicar un poco más adelante. Pero es importante tener en cuenta o saber cómo estoy yo y qué es lo que me falta para llegar a hacer esa adopción NIF 17. Entonces, ese es el primer paso. Esto es lo que las compañías ya han hecho, ya lo que han venido trabajando hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, y definitivamente es lo que nos va a dar esa idea para poder llegar a hacer esa planeación del proyecto. Es importante también mencionar que ya tienen algunas definidos del modelo de medición apropiado para cada portafolio. Sabemos que existen, básicamente están aplicando dos tipos de modelos, uno de largo plazo, que es el BBA, y uno de corto plazo, que es el Premium Allocation Approach, el PA. Entonces, ya se debió haber hecho todos los análisis para poder definir qué modelo de medición voy a adoptar yo, dependiendo del portafolio de productos. Ya también se tiene que ir trabajando en los datos. Definitivamente este proyecto, por más de que sea un tema actuarial y contable, el mayor reto al momento de desarrollar modelos, independientemente de la industria, el sector, el proyecto, la data es lo que nos va a nosotros a guiar y nos va a permitir tener modelos robustos o no tan robustos. ¿Sí? Y ese es el mensaje principal que nosotros siempre damos al inicio del proyecto. Es importante que las compañías tengan claro en dónde están paradas respecto a la data que tienen, a la calidad y a la disponibilidad de esa data. Inclusive ya hemos conversado o hemos apoyado a algunos de nuestros clientes en este proceso de implementación ya teniendo borradores de estados financieros bajo NIF 17. Y esto es un hito muy importante porque permite ya a un alto nivel que nuestros directores, nuestros vicepresidentes entiendan o evalúen el impacto que va a tener la transición de esta norma en sus estados financieros, tanto en el balance general como en el estado de resultados. Para bien o para mal, muchas veces uno no se da cuenta o nuestros directores o nuestros vicepresidentes no se dan cuenta realmente del impacto que tiene la norma hasta que ya lo ven en un número y ahí sí es donde entra un poco más la preocupación y la atención.
Así que este estado financiero o presentar un estado financiero borrador o preliminar es muy importante y es un hito que algunas de las compañías ya lo han cumplido, ¿sí? Y otro tema que también es clave es la metodología de transición que se va a seleccionar. Esto también ya Gabriela más adelante les explicará un poco más a detalle, pero sí también es importante tener claro que pues hay diferente tipo de metodologías. Hay un modelo retrospectivo, dependiendo de la calidad de la información, puede haber un retrospectivo modificado, e inclusive cuando tal vez la compañía no tiene tanta data, una data suficientemente robusta para hacer esos modelos esas metodologías de transición, pues tratar de trabajar con una metodología de fair value. Todo esto depende como les decía, de la calidad de la data y pues será una decisión de la compañía al final con cuál metodología se pueden ir. ¿Qué es lo que ya estamos entrando? Y este next diría que es a corto plazo porque ya también nuestros clientes nos están pidiendo que tengamos estas conversaciones. Y es el primer punto, que es discutir los hallazgos, y yo más que hallazgos diría los modelos de las metodologías preliminares con los auditores externos y también con los reguladores, ¿no? Al final todos sabemos que el punto de vista, las opiniones, las conversaciones que tenemos que tener con nuestros auditores externos es muy importante y que de una u otra manera pueden llevar nuestra metodología de un lado o para el otro lado y inclusive durante los procesos de implementación llegamos a un punto que pues hay que tomar ciertas decisiones y es importante que la compañía converse acerca de cuál es la forma en que está pensando adoptar o hacer la transición dependiendo de la disponibilidad de la data, pero que lo compartan con los auditores externos para también entender su visión, sus requerimientos y no llevarnos ningún tipo de sorpresa al final de la implementación con algún tipo de observación o inconveniente. Entonces, esto es algo que hay que hacerlo en el corto plazo. Nuevamente, tenemos ya un poco más de un año, así que estamos en contra del reloj y esta conversación no puede quedar fuera de la mesa, ¿sí? Otro tema que es importante es que, pues, esta norma tiene que presentarse de una manera comparativa, ¿sí? Esto es lo que nos está obligando, es que ya, o sea, que no arranquemos o que no tengamos ya nuestros resultados bajo 2017 únicamente 1 de enero de 2023, sino retrospectivamente también. ¿Qué es lo que básicamente nos está pidiendo? Es que ya generemos en paralelo resultados con NIF 17 para el año anterior, 2022, ¿sí? Otro tema importante que muchas de las compañías nos piden, nos preguntan, nos dicen que desde un principio quieren ya tener, o que les digamos o que les sugiramos cuál es la mejor herramienta, cuál es el sistema que mejor se acopla a ellos. Y lamentablemente desde un primer vistazo no es muy sencillo saber. Hay tantas herramientas hoy en día en el mercado que tienen sus bondades y que pues dependiendo de la realidad de las compañías se puede ajustar a la una o a la otra. Lo bueno es que por lo menos ya tienen claro que el impacto en la tecnología o en los sistemas va a ser un impacto importante. La verdad es que nuestros core de seguros con los que estamos trabajando o lo que hemos visto en la región no son un tipo de sistema que permita incluir modelos actuariales o que permita hacer alguna modificación importante para pasar de cómo se está presentando los estados financieros actualmente con NIF 4 versus la NIF 17. Entonces, lo que ha estado obligando a las compañías de seguros es ir a buscar un proveedor, ir a buscar un tercero adicional que pues provea herramientas que le permita a la compañía generar estos modelos y preparar los estados financieros por fuera del core y que de una u otra manera siempre estén interlazados e interconectados, ¿no es cierto? El cálculo del CCM es un tema también importante. Muchas veces esto no solo es un tema de cómo voy a calcular yo cuál va a ser ese margen de servicio que voy a tener yo en cada uno de los productos, sino también es quién lo va a calcular, cómo lo va a calcular, y eso también nos lo va a comentar Laura un poco más adelante.
Y pues lo importante también ya es ir pensando en los informes de gestión que voy a tener yo al momento ya de generar mis estados bajo la NIF 17. Eso es algo que también ya lo han estado conversando las compañías de seguros, tal vez con algún proveedor externo de tecnología, pero es tema que lo estamos visualizando y que lo estamos viendo ya que esto tiene que conversarse en el corto plazo ya. Y un poquito ya hablando de mediano plazo, tal vez un poquito más de un año, es ya saber y trabajar ya totalmente con KPIs, con información que permita a las áreas de negocio presentar sus informes de gestión a la alta gerencia, a los directores, que les permita y que les dé toda la información necesaria para que pues, puedan ya evaluar el desempeño de la compañía bajo este nuevo estándar y que pues les permita tomar ya decisiones importantes y de negocio, ¿no es cierto? El tema de la onerosidad es un punto muy importante que trae la NIF 17 y es un test pues que se lo tiene que hacer constantemente y esto va a generar inclusive ciertas estrategias de producto, ¿sí? Al final la onerosidad lo que está diciendo es si este producto no es rentable, es o no es rentable. Entonces, y dependiendo de ese resultado, pues hay diferentes tipos de approach. Entonces, lo importante es, ok, si voy a lanzar un nuevo producto, pues tengo que ir evaluando o haciendo estos tests para saber si realmente va a ser oneroso o no. Y al final ya tener muy claro, redactado y documentado cuáles van a ser nuestras políticas contables y tomando en cuenta un poco más el tema de los gastos, que también Gaby nos va a comentar más adelante, pero cómo voy a distribuir yo estos gastos directos que me permiten a mí generar esa póliza o emitir esa póliza, cómo los voy a distribuir a nivel de producto, ¿sí? Entonces, este es el mapa o cómo estamos viendo nosotros de en dónde están las compañías de seguro y cómo se van a comportar o las conversiones que van a tener en el corto plazo y en el mediano plazo un poquito más a un año. Nuevamente recordarles, estamos a 400 y pico de días de ya tener que hacer esta adopción. Así que pues para las compañías que todavía no han estado o no han iniciado este proceso, sí les recomendamos que pues vayan poniendo un poco más de prioridad porque estamos en contra del reloj y esto es un proceso que no es sencillo no solo de adoptar, sino también de entender y transmitir esto a nuestras gerencias y a nuestros directores. Entonces, no solo es un proceso de implementación de modelos o de algo contable, sino es cómo el giro del negocio en general está cambiando y eso es clave que sepamos nosotros a un nivel de negocio explicarlo a nuestra junta directiva y a la gerencia general. Ahora sí les voy a dejar con Laura que les explique un poco acerca del proceso de implementación y cómo se visualiza el cálculo de las premisas actuariales. Pues adelante, Laura. Gracias, Jaime. Ori, ¿podemos avanzar a la siguiente? Sí. Como les decía Jaime, tomando en consideración el nivel de complejidad que tiene esta norma y todas las aristas que puede abarcar, los proyectos de implementación de NIF 17 son proyectos que van a ser de mediano a largo plazo, ¿sí? Por lo cual es muy importante conocer cuál es el proceso de implementación que debemos llevar a cabo para poder adoptar esta norma con éxito, ¿no? En esta filmina justamente lo que queremos es ilustrarles cuál es ese proceso de implementación, estructurándolo principalmente en 5 fases. Una primera fase de diagnóstico en la cual va a ser primordial realizar un gap análisis. Un gap análisis de todas las áreas del negocio que nos permita justamente entender cómo estamos hoy, cómo opera nuestra compañía hoy y que podamos con ello evaluar e identificar cuáles son esas principales brechas que nosotros vamos a tener para poder cumplir con NIF 17 y poder llegar a implementarla en el futuro, ¿no? Con este gap análisis buscamos
tocar todas las áreas del negocio, desde procesos, sistemas, actuaría, financieros, el área de suscripción. Debemos entender completamente cómo está operando nuestro negocio e ir contrastando eso contra todos los requerimientos que nos trae NIF 17, ¿no? Para poder hacer una identificación clara de impactos, como le comentaba Jaime, que ya debemos estar en eso todas las compañías. Por otra parte, también es importante recordar que aunque esta es una norma de IFRS y que podemos pensar que es una norma financiera, realmente es una norma integral que trae cambios importantes en todo el negocio y que por lo tanto todas las compañías debemos velar que en una primera instancia capacitemos a todas las áreas y a todos los niveles de la organización, desde niveles operativos hasta niveles gerenciales, de comité e incluso de la junta directiva, para que pueda entender y conceptualizar de una manera más clara cuáles son esos conceptos que nos trae hoy NIF 17, cuáles son esos requerimientos y cómo vamos nosotros en el camino a ir adoptando esta norma. Una vez que nosotros hemos realizado este análisis de diagnóstico y que entendemos claramente entonces qué tenemos y qué necesitamos, podemos pasar a una siguiente fase, que es la fase de diseño y planeación. En esta etapa, justamente el objetivo es diseñar cuál va a ser nuestro plan de implementación. Y ese plan debe contemplar puntos como a dónde vamos en el futuro, qué necesitamos hacer para cerrar todas esas brechas que fuimos identificando en la fase previa, con qué recursos lo vamos a realizar, si es que necesitamos también incorporar nuevos recursos a la compañía, cuánto tiempo nos vamos a tardar y con qué presupuesto contamos, ¿sí? Porque como les decía Jaime, pues en cada empresa el presupuesto va a ser distinto y eso va a llevar o va a traer como consecuencia que nuestra ruta de implementación pues sea diferente, ¿sí? Ya justamente teniendo entonces claridad en cuál es esta ruta de implementación, sí podemos entrar a una tercera fase, que es la fase de desarrollo de soluciones. Y en esta fase vamos a entrar en primer lugar en los datos. Como les decía Jaime, los datos para esta norma es muy importante, así que debemos tener claridad de qué información tenemos disponible, a qué nivel de granularidad o detalle la podemos encontrar, con qué histórico de tiempo nuestros sistemas nos permiten almacenarla y también evaluar esa calidad de datos, ¿no? Aquí cobra mucha importancia los datos porque recordemos que todo lo que nosotros estemos alimentando en nuestros modelos actuariales y que va a estar reflejando nuestros pasivos por contratos de seguros o de reaseguro, al final se va a ver trasladado en los estados financieros y en la situación financiera de la compañía. Por lo tanto, es importante contar con calidad de datos que refleje pues, de una forma fiel cuál es nuestra situación contable real y cuál es nuestra salud financiera, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? Entonces, ya teniendo clara esa disponibilidad de datos y diseñando cuál es la estructura de datos que requerimos bajo NIF 17, podemos también entrar en la fase de diseño de los modelos actuariales. Como les comentaba Jaime previamente, la norma trae dos principales modelos con los cuales vamos a tener que calcular nuestros pasivos. Es un modelo a largo plazo, un modelo BBA o un modelo a corto plazo o simplificado, que es el modelo de PA. Entonces, en esta fase y teniendo en consideración todo lo que nosotros levantamos en nuestra etapa de diagnóstico, el conocimiento que tuvimos de los productos, de cuáles son nuestros portafolios, cómo los podemos agrupar, cómo se manejan en el tiempo, nos va a permitir que nosotros, por una parte, seleccionemos cuál es el mejor modelo que se adecua a cada portafolio y por otra, que entendamos cómo los vamos a diseñar y cómo los vamos a crear, ¿no? En combinación justamente con la disponibilidad de datos que tengamos.
Y finalmente, en esta etapa también es importante ir haciendo cálculos preliminares, ¿sí? Hacer barridas en frío, barridas previas a la adopción, que nos permitan ir teniendo ya un impacto a alto nivel de cómo se verían nuestros estados financieros y cómo cambiarían nuestros resultados, y también que nos dé la flexibilidad de ir haciendo testing a los modelos para irlos adecuando y mejorando en el camino, ¿no? Ya luego de haber hecho esta fase de desarrollo, entonces sí podemos entrar a una cuarta fase, que es justamente la fase de implementación, y donde vamos a entrar de lleno a instalar todos estos modelos que creamos, a adecuar y a modificar nuestros sistemas, tanto actuariales como contables. Y aquí vamos a evaluar muy bien cuáles son los ajustes financieros que nos trae NIF 17 y que más adelante Gabriela les estará comentando, y que estos ajustes pueden ir desde cambios en la presentación de nuestros estados financieros, cambios en nuestros paquetes de revelación, adecuaciones que tengamos que hacer en las políticas y en los manuales contables para ir cumpliendo pues con todos los requerimientos de esta norma, ¿no? Y finalmente, uno de los retos importantes que encontramos en esta etapa tiene que ver con el sistema, ¿sí? Debemos aquí tomar la decisión de cuál es la solución tecnológica que vamos a estar trabajando. Eso que Jaime les decía, desde un principio las compañías nos lo están pidiendo y nos están preguntando cuál es la mejor. Pues aquí en la fase de implementación ya nosotros debemos ir definiendo eso, y debemos entonces ir cambiando los sistemas que necesiten cambios, automatizando los procesos que así lo requieran, y que esto va en distintos ámbitos, ¿sí? No perder nunca de vista que no solamente que voy a tocar mi sistema financiero contable, sino que esto va a traer cambio desde procesos de cómo hacemos hoy día nuestro diseño de productos, cómo lo vendemos, cómo manejamos reclamos, hasta cómo diseñamos todos nuestros pasivos actuariales, y finalmente, pues sí, nuestros estados financieros. Y por último, para finalizar con el proceso de implementación de esta norma, nosotros sugerimos culminar justamente con una etapa de seguimiento. Y en esta etapa lo que queremos es justamente ir realizando corridas en paralelo antes de la adopción de NIF 17, que nos permita ir dando o ir evaluando cuáles son los resultados que vamos obteniendo, qué impactos podemos tener tanto a nivel de negocio como a nivel financiero, y también ir adecuando, ¿no? Ir afinando cualquier detalle que podamos ir encontrando en el camino, para así ya estar completamente preparados al momento de que llegue el 1 de enero de 2023, o la fecha que corresponda según algunos países que han aplazado su adopción, para ya adoptar por completo la NIF 17. Entonces, como vemos, es un proceso complejo, y aquí lo que intentamos es a un nivel bien macro y general, pues pintarle cuáles son esas principales etapas o esas principales actividades que debemos tomar en cuenta para llevar a cabo estos proyectos y al final pues tener una adopción exitosa, ¿no? Podemos pasar a la siguiente filmina, Ori. Vale. Ahora queremos contarle un poco cuáles son esos enfoques que existen para nosotros implementar o llevar a cabo nuestra solución tecnológica, ¿no? Como les comentaba anteriormente, vamos a necesitar automatizar nuestros procesos y nuestros sistemas, y para ello podemos tener dos grandes enfoques: un enfoque actuarial o un enfoque financiero. En el centro de la lámina les estamos pintando cuál es el proceso end-to-end de una IFRS 17, ¿no? Desde la extracción de la data hasta finalizar en obtener nuestros estados financieros y nuestros paquetes de revelaciones completos. Y les estamos plasmando o resaltando en color rosado todos los que son tareas que principalmente son responsabilidad del área o del sistema actuarial, y en celeste aquellas tareas que pueden estar bajo el rol del equipo financiero, ¿no? La gran diferencia entre un enfoque actuarial y un enfoque financiero va a recaer justamente en identificar
¿quién va a ser el responsable de administrar nuestro margen de servicio contractual o nuestro CCM, que no es más que la utilidad que aún tenemos por devengar y que nos vamos a ir ganando a medida que el riesgo vaya transcurriendo? Y otra de las principales diferencias es que debemos también identificar quién va a ser el dueño del manejo y quién va a velar por la data, por tener historia, por tener esa calidad que le hablábamos previamente, ¿no? Entonces, si nosotros estamos bajo un enfoque actuarial, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la estimación de los flujos de efectivo, con obtener nuestra mejor estimación o BEL, como se le conoce actuarialmente, el cálculo del componente que nos trae la norma de ajuste de riesgo y de margen de servicio contractual, va a estar bajo la responsabilidad del equipo actuarial o del sistema actuarial que nosotros tengamos. Es decir, debemos ajustar nuestros sistemas o contar con un nuevo sistema actuarial que pueda calcular y almacenar todos estos componentes, ¿sí? Y de esta forma, lo que podemos ver es que si estamos bajo un enfoque actuarial y pensamos en el modelo general que nos trae la norma, vamos a ver que los 4 bloques que lo componen van a ser responsabilidad de esta área, ¿sí? O sea que aquí el área actuarial va a tener una gran importancia dentro de la compañía y dentro del rol de nuestros estados, resultados incluso, ¿no? Porque vamos a ser los responsables de generar toda esta información y de hacer el cálculo de todos estos pasivos. Por su parte, si nos movemos a un enfoque financiero, lo que vamos a ver es que la responsabilidad del cálculo del ajuste de riesgo, del almacenamiento de curvas de descuento que nos permitan obtener el valor del dinero en el tiempo y el cálculo per se del CCM van a ser entonces integrados al sistema financiero. Y de esta forma vamos a poder gestionar de una forma conjunta o de una forma centralizada todo lo que tiene que ver con esta administración dentro del proceso de cierre financiero. Es decir, adicional a las tareas comunes que va a tener el equipo financiero, como son valorar sus activos, calcular provisiones técnicas, crear los estados financieros, hacer todo un proceso de consolidación, etcétera. Ahora va a ser también responsabilidad de este equipo el cálculo y la administración de estos componentes que les acabo de mencionar, como son el CCM o margen de servicio contractual y nuestro ajuste de riesgo. Y otro punto importante, si estamos bajo este enfoque, es que también el área financiera va a velar por la revisión de todo el insumo que el equipo actuarial esté entregando. Va a ser importante contar con un comité de IFRS que justamente vele y apruebe todos estos resultados que el equipo actuarial presente, ya que bajo este enfoque, si bien la administración y cálculo de los componentes de CCM y ajuste de riesgo van a ser responsabilidad del equipo financiero, todo lo que tiene que ver con la proyección y estimación de flujos de efectivo va a seguir recayendo como responsabilidad del enfoque actuarial, ¿no? Y finalmente, un cambio importante, si estamos bajo este enfoque y que se los adelantaba previamente, es la administración y la responsabilidad de contar con data histórica, con data de calidad y con data con un nivel de detalle apropiado para poder cumplir con todo lo que la norma nos exige ahora que debemos estar reflejando en nuestros paquetes de revelaciones. Así que en un gran bosquejo, estos son los 2 enfoques principales que podemos tener y que ya sea que nos vayamos por un enfoque actuarial o sea que nos vayamos por un enfoque financiero, el mensaje es que debemos adecuar los sistemas que tenemos para que administren y gestionen de una forma conjunta todos estos nuevos componentes que está trayendo la norma
vemos cómo tiene gran importancia y gran peso el manejo de la data y la disponibilidad que tenemos, y que es uno de los principales elementos que se va a estar moviendo de un enfoque a otro. Así que esto es lo que le queríamos traer con los enfoques de solución, y le damos ahora sí la palabra a Gabriela para que les cuente todo lo que tiene que ver ya con los impactos finales. ¡Ay, no! Me adelanté, venimos nosotros Sí, te todavía con adelanta. nuestro caso de negocio, No, perdón. pero no, tranquila, vamos un poquito más adelante ahora. Si bien queríamos conversarle un caso de negocio, en donde pues básicamente tomamos un poco de las experiencias que hemos visto o las experiencias que han tenido nuestros clientes en diferentes países. Por temas de tiempo no queremos dejarle tampoco sin mucho tiempo a Gaby, pero yo creo que sí topamos la parte principal, tema de data, tema de tecnología, el tema de los legacy systems son muy importantes. Muchas veces estos sistemas que estaban mucho más desarrollados con un enfoque, digámoslo así, comercial o de reclamos o de generación de pólizas, pues están quedando caducos. Y esto es lo que está generando que las compañías tengan ya que pensar en nuevos sistemas actuariales, nuevos sistemas contables, nuevos core. Sabemos que las grandes empresas de la región están pensando ya, y obviamente esto es una visión a largo plazo, como debe de ser, de implementación ya de CRMs que incluyan tanto la parte de IFRS 7, que incluyan la parte de IFRS 9, que sea una solución integral para las compañías. Entonces yo creo que el tema por cuestión de tiempo no lo vamos a entrar a profundidad, pero lo importante es que pues lo explicamos y lo fuimos conversando en los slides anteriores. Nuevamente repito, tema de data, tema de sistemas y tema de granularidad de la información. Va a ser lo que la información, o va a ser los temas clave, los puntos clave para que la compañía pueda ir tomando decisiones desde un punto de vista actuarial como desde un punto de vista contable. Entonces, vamos a dar paso ahora sí a Gaby para que ella pueda aprovechar estos últimos 20 minutitos. Gracias, Jaime. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Continuando con el tema, con el impacto financiero que trae con todo esto que ya venimos conversando, tanto Jaime como Lau, sobre el proceso de implementación, los retos y las fechas. Sobre todo, por medio de este slide, vamos a ver los retos y de qué formas se están presentando. Si bien es cierto, algunos reguladores a nivel país han hecho algunas modificaciones, han estado postergando la implementación de la NIF 17 por un año más. Las NIF, el IASB sí está requiriendo que quienes presenten información financiera de acuerdo a NIF, que el regulador no les exija, que no les permita postergar un año más. La implementación tendría que ser a partir del 1 de enero del 2023. Como las NIF requieren que se presente un año comparativo, este caso sería el 2022, un año comparativo que tendría que estar igualmente, para que sea comparativo, tendría que estar bajo la misma normativa. Entonces tenemos que serían los 2 años, el 2022 y el 2023. ¿Esto qué representa? Que el 2022 es un reto adicional a todos los que hemos venido conversando. Es un reto porque el 2022 prácticamente las compañías tendrían que estar bajo 2 normativas contables, tendrían que estar llevando 2 contabilidades.
porque los estados financieros que presenten en el 2022 comparativos con el 2021 tendrían que estar bajo la normativa actual. Entonces esto no los exime de estar presentando solamente una normativa, ¿no? Llevar la contabilidad solo bajo una normativa. Entonces tenemos que este es un reto adicional, el 2022, que estamos ya muy próximos y entendemos que con todos los retos que esto implica, pues es un tema adicional que habría que revisar. Al ser el año comparativo 2022, la fecha de transición o la fecha en la que se van a reconocer los ajustes producto de la implementación de esta norma va a ser el 1 de enero del 2022. Entonces, esos van a ser los saldos iniciales, donde, si nos pasamos a la siguiente slide, por favor, vamos a ver cómo se van a estar moviendo las cuentas que están bajo NIF 4 versus lo que ahora nos requiere NIF 17. Entonces, para hacer esta transición, la NIF 17 nos presenta 3 opciones de transición. Bueno, en principio nos pide que transicionemos a esta normativa bajo un enfoque retrospectivo completo, ¿no? Ese sería el ideal, el que reflejaría realmente la esencia de NIF 17, es decir, reconocer los contratos desde que se iniciaron, como si siempre se hubiera aplicado NIF 17, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay contratos de seguros que tienen una vigencia desde hace muchos años, y lo cual las compañías, por diversas razones, migraciones de sistemas, han ido perdiendo a lo largo del tiempo esta información histórica. Entonces, realmente no podrían contar con toda esta información. Entonces, la norma, generalmente cuando hay estas implementaciones de norma, da ciertos alivios, y en el caso de NIF 17 no es la excepción. Y en dado caso que las compañías para estos grupos de contratos no se puede aplicar un enfoque retrospectivo, que sea impracticable, entonces tenemos que podría utilizar un enfoque retrospectivo modificado. ¿Qué es esto? Pues es varios de los insumos que se pudieran contar para hacer esta implementación, pero con algunas modificaciones por precisamente no tener la data en su totalidad para reconocer estos contratos como si siempre se hubiera aplicado en NIF 17. Entonces, esa sería como la opción número 2, en un enfoque retrospectivo modificado. Y si definitivamente la información es insuficiente, no es razonable, no está disponible para crear, para hacer este enfoque retrospectivo completo o modificado, tendríamos que ir a un enfoque de valor razonable, ¿no? Entonces, en principio estos serían los 3 enfoques que nos permite la norma transicionar a NIF 17. Dentro de este es uno de los elementos principales y que más los auditores, los entes reguladores, los supervisores como los reguladores o los auditores van a venir a revisar, es la documentación que tengan las compañías para definir este método de transición. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque va a depender mucho precisamente de las decisiones y de la sustentación de por qué se utilizó un enfoque u otro, dependiendo de esta agrupación. Entonces, este es uno de los elementos principales que las compañías tendrán que documentar para efectos por grupo de contratos, por qué aplicaron un método u otro, dependiendo de la información disponible, ¿no? Entonces, este sería uno de los temas que habría que ponerle bastante cuidado, bastante documentación, soporte, que
que pueda justificar alguna decisión para un lado o para otro, para que sea lo suficientemente sustentable y que no lo cuestionen ni los entes reguladores ni los auditores de por qué se tomaron estas decisiones. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, en la fecha de transición, bajo NIF 17, ¿no? Tenemos que requiere de presentar de forma separada los portafolios o las carteras de contratos de seguro que estén en una posición de activa, de esos que tengan una posición pasiva. Asimismo, igualmente, los activos o los pasivos que tengan que surjan del reaseguro, ¿no? Que tengan una posición activa o una posición pasiva. Entonces, bajo NIF 17, solamente a nivel estado de situación financiera vamos a tener estos 4 rubros. Entonces, ¿qué va a desaparecer? ¿Qué se va a desreconocer de lo que veníamos presentando bajo NIF 4? Entonces, en principio, lo que traíamos de activos bajo NIF 4, como la participación del reasegurador en el pasivo, los costos de adquisición diferidos, negocios, adquisición de negocios, primas por cobrar, préstamos de póliza, todo esto se va a resumir a activos de contrato de seguro y activos del contrato de reaseguro. Bajo NIF 4 igual se van a desaparecer estos pasivos por contratos de seguro, estas primas no devengadas, estas reclamaciones por pagar, y va a dar paso a estos pasivos por contratos de seguro directo y los pasivos por contratos de reaseguro. Estas diferencias, lo que resulte de desreconocer NIF 4 para medir nuevamente estos contratos con los requisitos, con los requerimientos que establece NIF 17, estas diferencias positivas o negativas se van a reconocer en el patrimonio. Entonces ahí vamos a tener una diferencia neta, que es la que se va a estar presentando. En estos pasivos del seguro, pasivos por seguro de contratos, van a estar los 2 pasivos que hemos venido mencionando en otras sesiones: el pasivo por cobertura remanente, la LRC, el pasivo por siniestros incurridos, la LIC. Entonces, estos serían como los elementos dentro del estado de situación financiera que estarían dándose de alta como nuevas cuentas, y vemos está muchísimo más resumido esta presentación, pero eso no significa que la implementación de esta norma pues, va a ser mucho más sencilla, ¿no? Si bien es cierto, a nivel estados financieros está resumida, pero la información que está requiriendo presentar a nivel revelación, el nivel de detalle, el nivel de información, la apertura, conciliaciones, es bastante significativo, ¿no? Entonces, el reto está en cómo la trazabilidad de cómo esta información la presentas en el estado de situación financiera, y el desglose y el nivel de detalle que está requiriendo en cuanto a la presentación de las notas y revelaciones a los estados financieros. Como les comentaba Laura y Jaime, hacer todas estas actividades, hacer todo este vaciado de información, pues realmente tendría que ser a nivel sistemas. De lo contrario, sería casi que impracticable hacerlo de otra forma. Entonces, este es otro de los elementos, ¿no? Hacer los cambios en los sistemas, los cambios en el core contable de medición de estos flujos de efectivo para que representen lo que indica la norma. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos el estado ahora que bajo NIF 17 en los estados de resultados, ahora es un estado de rendimiento financiero, cómo se presentaba este comparativo bajo NIF 4, bajo NIF 17, cómo lo presentan ahora
Antes se presentaban bajo NIF 4 un renglón que eran las primas, ahora es un ingresos por contratos de seguros. Estos ingresos por contratos de seguros se va a incrementar, se va a generar estos ingresos por contratos de seguro cuando se disminuya, cuando se haya una reducción en la LRC. ¿Esto porque? Debido a que ya se prestó el servicio, ya se devengó ese servicio, ya se prestó, y entonces la entidad tiene derecho a reconocer este monto, este importe como un ingreso, excluyendo los componentes de inversión. Entonces tenemos también los gastos por contratos de seguro. Esto también se va a ver afectado debido al registro, al reconocimiento de las pérdidas que se reconozcan de los grupos de contratos onerosos o por la reversión de estas pérdidas. También se va a ver afectado este gasto por contratos de seguro por algún movimiento en la LIC. Entonces, si hay un incremento en el pasivo de las reclamaciones o se reconozcan gastos incurridos en el periodo, igualmente que excluyendo el componente de la pérdida. Como tercer rubro tenemos el resultado neto de contratos de seguros. Entonces, en este rubro se estarán presentando los ingresos y los gastos de contratos de reaseguro mantenidos por separado de los ingresos y gastos de contratos de seguro. Y esto nos le va a dar la visibilidad a los usuarios de los estados financieros de observar el resultado del servicio del seguro, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos principales de los retos que quiere presentar NIF 17, y es que los usuarios de los estados financieros puedan observar el resultado del servicio del seguro separado del resultado financiero del seguro. Igualmente, dentro, como se están midiendo estos contratos, se están analizando cuáles son los contratos onerosos. A nivel también grupo de contratos se podrá estar viendo cuáles grupos de contratos son onerosos, cuáles grupos de contratos están dando las utilidades que se esperan. En la siguiente línea tenemos los gastos o los ingresos financieros por seguros. Entonces, aquí se van a reconocer el efecto del valor temporal del dinero y el efecto del riesgo financiero. Aquí la NIF 17 nos permite tomar una opción, permite a las entidades tomar una opción de política contable donde refleje, donde las entidades puedan determinar si quieren reconocer este resultado del ejercicio en el resultado financiero, si lo quieren reconocer en el resultado del ejercicio o en otro resultado integral. Entonces este es uno de los elementos que la NIF permite y que las entidades tendrán que documentar y soportar por qué tomaron esta decisión de política contable de reconocer este resultado financiero en el resultado del ejercicio o en otro resultado integral. Pasamos a la siguiente, por favor. Como bien les mencionaba Lau y Jaime, NIF 17 es mucho más que un simple cambio contable. Dentro de la experiencia que hemos tenido en los clientes que, si bien es cierto, han hecho algún ejercicio o han hecho algún, ya han estado con esta construcción de modelos a nivel como ya preparados para este momento de transición, requiere de que varios de las áreas de la compañía se van a ver impactados, ¿no? Es un cambio normativo, un cambio que a nivel entidades regulatorias también tienen algún elemento importante, algunas adecuaciones o algunos alivios de lo que requiere NIF 17, que también a nivel estatutario tendrían que estar cumpliendo las compañías de seguros.
y que afectan estos diversos partes de la organización, ¿no? A nivel tecnología, una adaptación o bien la adquisición de nuevos sistemas que permitan esta medición en principio de estos flujos y que caigan dentro de este sublayer contable para que puedan procesarse y emitir información financiera. Los procesos, políticas tendrían que adecuarse, tendrán que modificarse a los nuevos requerimientos de estas normas, el cambio a nivel compañía de todo en todas las áreas para lograr este cumplimiento, pues generan tanto oportunidades como desafíos, ¿no? Y las entidades pues tendrían que estarse preparando para este cambio. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el enfoque de implementación que EY propone, pues es un enfoque multidisciplinario, coordinado entre los diferentes equipos que componen y que estarían en mayor o menor medida afectados con esta implementación de esta normativa, ¿no? Tanto del lado de financiera contable como esta actualización de estas reglas contables, de estas presentaciones, de estos registros, de cómo se está contabilizando, del lado actuarial, incorporar metodologías para medir este CSM, por medio de estos modelos actuariales, considerando temas de riesgos y demás. Del lado de sistemas, actualizando estas bases de información, estas consideraciones al nuevo catálogo de cuentas, a esta nueva taxonomía de presentación en el estado de situación financiera, en el estado de rendimiento financiero, en las revelaciones que nos requiere la NIF 17 para poder llegar en tiempo y presentar, sobre todo como son entes regulados, que puedan presentar su información financiera correspondiente. Pues esto es todo lo que teníamos preparado. Muchísimas gracias a todos. Oriana. Muchísimas gracias, Gabriela. Justamente estamos ya en el tiempo, de verdad que no quisiéramos alargarnos mucho más, pero tenemos una consulta que hicieron al comienzo de tu presentación que quisiera abordarla un poco para ya cerrar la sesión, si te parece bien, Gaby. Dice,